Bueno, pues entonces en esta tabla recordamos que tenemos a nuestra enzima y que la enzima dijimos que podíamos tener apoenzima o teníamos holoenzima, que la apoenzima es aquella parte proteica de una enzima y que la holoenzima se conformaría por una apoenzima más un cofactor o una coenzima. De ahí pues nos fuimos a lo que es el término cofactor, en el cual pues definimos que es una molécula que se va a unir a la enzima para darle una mayor efectividad catalítica. Ajá. Y que se clasificaban en tres de acuerdo a su naturaleza. Tenemos al cofactor, que son principalmente iones metálicos, y si ustedes se fijan, todos son de carga positiva, o sea, todos los son cationes. Estos iones metálicos forman parte del sitio activo o están ahí en el sitio activo y por enlaces que no son fuertes, ajá, no son enlaces covalentes, entonces pueden eliminarse fácilmente de la holoenzima. La coenzima es un compuesto orgánico, generalmente son vitaminas. Pusimos de ejemplo la vitamina C o ácido ascórbico, al complejo B también son de las más pues importantes porque son las que están más involucradas en estos procesos metabólicos. Y bueno, por último, el grupo prostético, que es un compuesto que va a formar parte de la estructura enzimática. La forma de poder eliminarlo solamente sería destruyendo la enzima. Entonces, todos estos tres elementos pueden estar auxiliando a la enzima para que tenga un mejor desempeño. Estos cofactores enzimáticos, como ya les comentaba, pues se van a encontrar en el sitio activo de la enzima. Entonces tenemos aquí la apoenzima, que es la parte proteica, el cofactor, que es una parte no proteica, y que va a estar unido a la apoenzima para formar la holoenzima. ¿En dónde se va a unir el cofactor? En donde está el sitio activo. Y en este sitio activo es donde se va a unir el sustrato. Entonces recordemos aquí la estructura de la enzima, donde veíamos el sitio activo, veíamos el sitio de inhibición y el sitio alostérico. Entonces, el lugar en donde se va a unir el cofactor va a ser aquí, en el sitio activo. En este dibujo, en este esquema, estamos viendo, por ejemplo, la acción de la exocinasa. Exocinasa va a favorecer la fosforilación de la glucosa en el carbono 6, de tal manera que nuestro sustrato es glucosa y nuestro producto es la glucosa 6-fosfato. Y lo que hace la enzima, pues es simplemente catalizar esas reacciones químicas que se llevan a cabo. En este caso, pues está viendo que la interacción del sustrato con el grupo fosfato a través de la acción enzimática es el grupo OH o el alcohol que está instalado en el carbono 6. Los electrones del oxígeno del alcohol atacan al átomo del fósforo, el cual tiene un doble enlace con el oxígeno y tiene otros 3 oxígenos con deficiencias de carga. Entonces ataca al grupo fosfato, hay una deslocalización de los electrones que van a ir hacia el oxígeno y que van a su vez a generar reacción sobre los otros dos átomos o los otros grupos fosfato del ATP. Si se fijan, aquí aparece el magnesio. En este caso, el magnesio fungiría como el cofactor y se está generando un coordinado entre los oxígenos y el magnesio que van a interactuar en esta reacción química que se está generando. Si se fijan aquí el magnesio, pues está unido, ¿no? a ese ATP. En el producto final, pues tenemos a la glucosa 6-fosfato, este grupo fosfato que fue atacado,
es el que se va a desprender del ATP y se genera la fosforilación en el carbono 6. Este oxígeno, pues es el que atacó al fósforo y que forma parte del grupo OH. Y por otro lado, se libera una molécula de ADP, que es la que, pues es el producto de esta reacción colateral. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay reacciones colaterales que se llevan o que se llevan a la par con le- eh, la reacción principal? Entonces aquí si quiero poner completa la reacción, tendría que poner ATP, que va a entrar a la reacción química, ajá, y saldría ADP, y aquí pondríamos magnesio, que fungiría como cofactor. Ahí está. Así quedaría la simbología de la reacción. De glucosa pasa a glucosa 6-fosfatos, nuestra reacción principal, y la reacción colateral, ¿verdad? Es ATP, entra, libera fósforo para que se fosforile la glucosa 6-fosfato y se genera como producto secundario ADP y el producto principal ATP. ¿Ok? Entonces, esto lo hace la enzima con ayuda de su cofactor. Entonces, ya estamos hablando de una holoenzima. Todo esto donde sucede en el sitio activo de la enzima. O sea, ay, aquí. Aquí pasa todo eso. Ujú. Y aquí está otro esquema. Ujú, en donde nos representan en rosa o en color mamey la estructura de la enzima. Esta apertura o esto que se ve acá es el sitio activo. Ajá. Y lo que estamos viendo acá son los aminoácidos que conforman el sitio activo. Estos de acá también. Esto que vemos acá, pues sería el sustrato. Ven, está aquí en rosa clarito, está el sustrato. Y pues aquí se llevan a cabo las reacciones. El cofactor que está trabajando aquí es el zinc. Y entonces, en este caso, al igual que en el del magnesio, actúa o está relacionado con el oxígeno que está unido al carbono. Ajá. Adicionalmente, aquí también está interviniendo una molécula de agua. Aquí no las están señalando. Entonces, estaríamos viendo que efectivamente la actividad de una enzima necesita o requiere y se lleva a cabo en su mayoría en medios acuosos. Entonces, una vez llevado a cabo la acción de la enzima sobre los enlaces, ¿verdad? Y la reacción que se lleve a cabo, pues entonces ya se genera el producto. Muchachos, una vez que se genera el producto, se va a liberar, o sea, todo esto va a salir y va a dejar libre el sitio activo. ¿Para qué? Para que otro sustrato, otra molécula de sustrato, pueda llegar e insertarse en el sitio activo y nuevamente llevar a cabo la reacción. ¿Ok? Por eso los enlaces no deben de ser covalentes. ¿Por qué? Porque son enlaces temporales. Por ejemplo, aquí vemos puentes de hidrógeno, ¿verdad? Que son entre el aminoácido de la enzima que está en el sitio activo y los grupos del sustrato. Entonces, el sustrato no necesariamente debe de ser proteico, ya lo vimos ayer, puede ser fenólico, pero se siguen generando enlaces. Ahora, estos cofactores, como por ejemplo el zinc, muchachos, a bajas concentraciones nos permite que la actividad enzimática se favorezca,
pero a concentraciones altas, digamos concentraciones de 5 molar, de 2 molar, ya son concentraciones que van a tener el efecto contrario, van a fungir como inhibidores. Entonces, en el caso específico del zinc, el zinc puede funcionar como cofactor o como inhibidor, ¿ok? Entonces, pues ya, ¿cómo lo voy a saber? Bueno, ya hay libros en donde hay tablas donde nos indican la enzima y el zinc, qué concentraciones o en qué concentraciones puedo utilizarlo sin generar ese efecto inhibitorio. Entonces, en cantidades que rondan los micromoles o los nanomoles, funcionan zinc como cofactor. Ya hablando de molaridad, ya estamos hablando que trabaja como inhibidor. Les voy a compartir un pequeño video para que puedan observar. Ay, mi video, ¿dónde está mi video? Permítame, ya lo tenía aquí. Déjame checar si es, porque revisé varios. Y es que no encontré uno que ya había encontrado alguna vez y que se veía cómo interactuaban las moléculas de sustrato em, con ¿cómo se llama? Con el sustrato con el sitio activo. Pero bueno, encontré este otro. Entonces, si se fijan en la imagen, aquí tenemos este helicoidal, beta tira plegada, ¿ya vieron? Lo que tenemos aquí como antenitas en verde, pues son los grupos R. Recuerden que para generar una proteína, quienes están interactuando son los grupos amino y los grupos carboxílicos para formar el enlace peptídico. La enzima, al ser una proteína, pues se rige de igual manera. Entonces, las moléculas que estamos viendo que salen de la estructura o de la fibra, digámoslo así, son los grupos R, ¿ok? Esto que está aquí en rosita también pues ya forma parte de la estructura de la proteína. Entonces, voy a iniciar el video, nada más dura 20 segundos, para que vean el movimiento que tiene la enzima y que no es una estructura estática. Sí están viendo la imagen, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pero Bueno, entonces si se fijan, se va moviendo la proteína y también los grupos R se están moviendo. De esta manera, y creo que les queda un poquito más claro también cuando decíamos que, por ejemplo, los grupos R muy voluminosos se podían proyectar hacia el exterior de la proteína o pueden estar hacia el interior cuando son grupos R pequeños, como los que estamos viendo aquí. Bueno, se está moviendo constantemente, pero si se fijan, de repente están afuera, de repente adentro y se van acomodando en el espacio. A eso se le llama cambiar la configuración. En el caso de las enzimas, no es la excepción. Cuando el sustrato se une al sitio activo, hay un pequeño y ligero cambio de configuración. Si llega un inhibidor y se une a su sitio de inhibición, también vamos a tener un cambio conformacional. Espero que con esto haya quedado un poquito más clara esa parte.
¿Puede volver a repetirlo, por favor? Sí. Mm, mm. ¿Listo? Muy bien, entonces, pues vamos a seguir con esta parte de la exposición. Entonces, bueno, pues este sitio activo, como dijimos, es una secuencia de aminoácidos, pero aquí habrá que comentar algo importante. Voy a hacer nuevamente el dibujo de una enzima, ¿ok? Entonces, ahí está. Nuestro sitio activo, pues va a ser toda esta región, ¿ok? Ahora, quiero que vean, por favor, y observen en este esquema. Aquí hay un número, 69, 196, 72, 145, 248. Esos números me están indicando la posición que tiene el aminoácido en la secuencia proteica. ¿Y qué me indica esto? Que este sitio activo y la secuencia de estos aminoácidos no están los aminoácidos en posición consecutiva en la estructura de la proteína, sino que está el 26, el 248, perdón, el 145, el 66, el 196 y 72. ¿A qué me lleva esto? En el sitio activo están acomodados y aparentemente se verían como que estuvieran colocados uno después del otro, o sea, en una secuencia continua. Pero la realidad es que si yo agarro este extremo de la proteína y desenredara a la enzima o a la proteína, la posición de esos aminoácidos obviamente no se mueve, pero ya viendo la estructura lineal, ya no sería, o ya me daría cuenta más bien, que esos aminoácidos que conforman el sitio activo no están uno tras otro, sino que pueden estar en esta posición, en esta posición, aquí puede estar otro, aquí otro y otro. Pero que en el momento en el que esta secuencia proteica, esta proteína que está lineal, decide generar su estructura terciaria o cuaternaria,
Entonces, estos aminoácidos van a formar el sitio activo y ahí sí van a estar uno atrás del otro. Pero porque son los puntos en donde esos aminoácidos que conforman el sitio activo están ubicados. Dígame, Samuel. Y, por ejemplo, es ahí donde si se cambia un aminoácido por otro puede afectar la función de la enzima o si se puede sustituir por otra Así es. posición. Por ejemplo, si el gen que establece, ok, aquí está nuestro cromosoma, ¿verdad? En el momento en el que se lleva a cabo pues la generación de nuevo material genético o cuando se va a traducir o más bien a transcribir este DNA. En la transcripción es en uno de los puntos donde puede equivocarse. En la transcripción o en la replicación, si estamos hablando de DNA, vas a pensar que el DNA pues falló, hubo por ahí un reactivo, una luz ultravioleta, algo que genera un cambio y que entonces este DNA, cuando se forma el RNA mensajero, o sea, cuando se transcribe, pues entonces este RNA mensajero ya no va a ser el mismo que si se hubiera generado con un DNA que no estuviera dañado. Entonces, al ser otro RNA mensajero, aunque sea un aminoácido, me va a conformar una proteína que va a ser totalmente diferente o puede ser, fíjense bien la palabra que estoy usando, puede ser una proteína totalmente diferente, por eso la estoy poniendo en naranja. Pero recordemos cuando vimos el código genético. Les comenté que el código genético era degenerado en el aspecto de que no solamente un triplete me corresponde a un aminoácido, hay hasta 3, 4 tripletes que me puede dar el mismo aminoácido. Entonces, en esta alteración del material genético, si ese aminoácido que se cambió, sí forma o sí repercute haciendo un cambio en la secuencia, y a la hora de traducirse, si me cambia el aminoácido, entonces esa a lo mejor ya no es ni una enzima, ¿sale? Puede ser otra función, pero si esa alteración a la hora de hacer la traducción, el código genético, por maravillas de la naturaleza, sigue siendo el mismo aminoácido, no habrá ningún problema. Pero sí, efectivamente, Samuel, si hay un cambio en la secuencia de la proteína, aunque sea en un aminoácido, puede cambiar la función. Sí, muchas Ujú. gracias. Muy bien. Entonces sí queda claro, el sitio activo no es que la secuencia aquí de la enzima sea continua, sino que al enrollarse, al generar su estructura terciaria, pues estos aminoácidos que estaban separados cuando era la estructura lineal, pues ahora van a coincidir en lo que se conoce como el sitio activo. Más adelante hablaremos de un término que se llama saturación enzimática. ¿Qué es la saturación enzimática? Que los sustratos estén en una cantidad tan alta que la enzima rebase su capacidad de acción. Y entonces, pues está aquí el sustrato, llega, embona en el sitio activo. Bueno, antes de embonar, ¿qué tiene que hacer primero? El sustrato, fíjense, paso número 1, debe de acercarse a la enzima o la enzima del sustrato, o sea, deben de estar cerca. Ese es el primer paso. El segundo paso, debe de haber después del acercamiento, debe de haber un reconocimiento de puntos de unión o de puntos de contacto.
A ese reconocimiento de los puntos de contacto, entre más puntos de contacto tenga, la enzima es más afín. Si tiene pocos puntos de contacto, que ya lo vimos aquí, pero puntos de contacto me refiero precisamente a esto que estamos viendo, esta interacción que estamos viendo aquí de la estructura del aminoácido que está en el sitio activo con la estructura del sustrato. Aquí, ¿cuántos puntos de contacto vemos? 1, 2, 3, 4. Puede haber enzimas que tenga 6, 8 puntos de contacto, otro que tenga un punto de contacto. ¿En qué va a repercutir esto? En algo muy importante, muchachos, en lo que se conoce como afinidad enzima-sustrato. Entre mayor número de puntos de contacto que tenga la enzima con su sustrato, va a tener mayor afinidad. ¿Ok? Entonces, este paso número 2, donde es que el sustrato llegue, se acerque, reconozca esos puntos de contacto y como número 3, se acomode en el espacio para poder embonar perfectamente, es cuando ya la enzima va a poder actuar sobre ese sustrato. ¿Ok? Dependiendo de los puntos de contacto, hay mayor o menor afinidad de este sustrato con su enzima. La primer teoría de esta unión enzima-sustrato se llamaba el modelo llave-cerradura, porque se creía que la enzima era una estructura rígida y que el sitio de unión o el sitio activo, si tenía esta forma, era porque el sustrato tenía esta forma. ¿Ok? Entonces, pues era como una cerradura y su llavecita. La llave o sustrato que tuviera esta forma y se acoplara aquí al sitio activo, pues es como se unía. Pero ya ustedes vieron ahorita la animación donde se ve que la enzima se está moviendo constantemente. Por lo tanto, también el sitio activo tiene ciertos movimientos. No estoy diciendo que desaparezca y luego aparezca de otro lado. Va a estar ahí mismo, pero pues va a haber movimientos. En esos movimientos, pues entonces es lógico que llegue el sustrato y que tenga que buscar en dónde está el sitio activo, ¿no? Entonces vamos a pensar que el sitio activo está en esta parte. ¿Sí están viendo la animación otra vez? Sí. Ujú. Entonces vamos a pensar que esta es mi enzima, se está moviendo y lo que tiene que hacer el sustrato es buscar y colarse en el sitio activo. Entonces, lo primero, dijimos paso número 1, acercarse. Ya está cerca, aquí anda, que es mi cursor. Segundo paso, al acercarse y reconociendo los puntos de contacto. Y tercero, acomodarse y embonar. Entonces no es tan fácil así de que ya llegué, aquí estoy y órale. No, tiene que haber todos estos pasos que habíamos mencionado para que definitivamente el sustrato pueda interactuar y generar enlaces con su sitio activo y que esta enzima pueda trabajar sobre ese sustrato, como ya lo vimos en los ejemplos anteriores. Ujú. Entonces, pues ese modelo de la llave cerradura, pues ya es obsoleto. ¿Por qué? Porque ya se vio que las enzimas son una estructura dinámica y que el sustrato tiene que adecuarse a ese sitio activo. Ajá. ¿Dudas hasta ahorita, muchachos?
No. Ok. Entonces, ¿la afinidad puede medirse? Claro que sí, gracias a una constante que se llama constante de Michaelis. No la vamos a ver el día de hoy hasta que entremos a cinética enzimática, pero pues la tenemos que mencionar. Esta constante de afinidad tiene unidades de concentración. Puede ser milimolar, que es la más utilizada, ¿ok? Milimolar. Y cada enzima tiene una km para cada sustrato. Ujú. Ejemplo, nos regresamos a nuestro ejemplo de polifenol oxidasa. Ya platicamos ayer que la polifenol oxidasa puede tener diferentes sustratos mientras sea un fenol, a ella no le causa ninguna incomodidad. Entonces puede ser un monofenol, un difenol, y del difenol puede ser ortometapara o pueden ser polifenoles. Es su única restricción. Entonces, esta polifenol oxidasa también dijimos que era diferente la del aguacate que la del plátano que la de la manzana. Por lo tanto, cada enzima va a mantener un km con respecto a cada sustrato. Entonces, vamos a pensar que el ortofenol va a tener una km para la enzima, el metafenol, otro km y el parafenol, otro km. Cada sustrato va a tener su km correspondiente. Esto es su afinidad. Entre menor cantidad de sustrato necesitemos para que la enzima llegue a su actividad máxima, quiere decir que es más afín. ¿Ok? Entonces es más afín. ¿Sale? Vamos a ponerlo, vamos a colorear, no a colorear. Vamos a subrayarlo para que destaque. Ahí está. Y a mayor cantidad de sustrato para llegar a menor cantidad de sustrato que necesite, aquí me falta que necesite la enzima para llegar a la velocidad máxima. La enzima es más afín con su sustrato. Y entonces, por el contrario, a mayor cantidad de sustrato que necesite la enzima para llegar a la velocidad máxima, es menos afín con su sustrato. ¿Por qué? Pues porque si necesito que utilizar mucho sustrato, pues me está diciendo que la enzima no es tan afín. En cambio, si pongo
poquita cantidad y la enzima trabaja inmediatamente y llega a su velocidad máxima, a su actividad máxima, quiere decir que son muy afines, ¿no? Entonces, pues eso, a eso nos referimos con esto de la afinidad enzima-sustrato. ¿Dudas? Samuel, dígame. O sea que una enzima puede tener distintas afinidades para un mismo sustrato o no. No, al revés. O sea, la enzima puede tener diferentes afinidades con diferentes sustratos. Ajá. La polifenol oxidasa puede tener una KM de, no sé, vamos a poner ejemplos. Vamos a hacer el ejemplo. Quería hacer este ejemplo ya hasta que viésemos cinética enzimática, pero bueno, no importa, lo podemos ver ahorita. Finalmente, el chiste es que les quede claro esto de la afinidad y pues si ya lo vemos aquí, pues ya adelante. Nos vamos a pensar que estamos hablando precisamente de nuestra PFO. Está la enzima y nos dicen que para el fenol, la KM es igual a 0.3 milimolar, ¿ok? Que para el catecol, la KM es igual a 0.15 y que para el ortofenol, KM es de 1 milimolar. Para el parafenol, vamos a poner polifenol, la KM va a ser de 0.5 milimolar. Ajá. De hecho, estos, por ejemplo, siempre los pongo en el examen, esta pregunta, este tipo de preguntas. Entonces, tengo la polifenil oxidasa, la polifenol oxidasa, con los 4 sustratos posibles para la enzima. Entonces, esta enzima puede trabajar con los 4, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque sí tiene afinidad. ¿Por qué? Pues porque son fenoles y la polifenol oxidasa trabaja o actúa sobre fenoles. Tan tan, no hay de otra. Pero la pregunta sería aquí, entonces, ¿con cuál de los sustratos es más afín? Y otra pregunta, o más bien otra indicación. Ordene de forma decreciente siente la afinidad de afinidad, perdón, de afinidad, ordene de forma decreciente de afinidad a los sustratos indicados hoy de la PFO. Esta pregunta siempre es por default en los exámenes de cinética que pongo. Y yo creo que también de otros profesores, ¿ok? A ver, entonces, ¿quién quiere contestar la primera pregunta? A ver, Samuel. Pues según yo, el fenol, porque es la que tiene menor concentración. Sería el catecol, Ahí. ¿no? Ajá, sí. Ahí sí. Ay, perdóneme, es N y es M. Ahí está. Es el catecol. ¿Por qué? Porque el catecol es el que tiene
el valor más chico, ¿ok? ¿Qué quiere decir ese valor de Km? Me está diciendo la cantidad de sustrato que necesito para que la enzima llegue a su máxima velocidad, a su máxima actividad. Y si comparo los valores, pues estoy viendo que el catecol es el que menos requiere para poder llegar esa enzima a su velocidad máxima. ¿Ok? ¿Y quedó claro esa parte, de la respuesta a esa pregunta? Sí, sí. Ujú, muy bien. A ver, la segunda pregunta o la segunda indicación. Sería el ortofenol, polifenol, fenol y catecol. A ver, espéreme. Dijo ortofenol, luego, Polifenol, después, fenol y fenol, catecol. ok, catecol. Ahora, ya puse los sustratos en el orden en el que me indicó. Para poner los signos de más que, menos que, ¿ok? Em, a ver, usted me dice si así están bien o son al revés. Sí, así estarían bien. A ver, voy a ponerlos en los signos. Me falta uno. Ah, no, ahí están todos. ¿Están todos de acuerdo con la respuesta de su compañero? No, porque ahí, bueno, se indicaría que el ortofenol es más afín que el catecol, Ujú, ¿no? ujú. Sí, hay que ponerse buzos, caperuzos, siempre hay que leer bien las preguntas y entenderlas. Estoy preguntando el orden decreciente, o sea, de mayor a menor afinidad, ¿ok? Entonces, ¿quién es más afín? El catecol, ¿no? Dijimos, ya lo habíamos contestado. ¿Quién es menos afín? Entonces sería al Mm, revés, ¿no? Ujú. O bien volteo los nombres, o bien lo que hago es cambiar el signo. Sería así. También aguas con eso de los signos. Muchos nos confundimos luego. ¿Ok? Entonces, esa respuesta sí sería la correcta. El orden decreciente sería el siguiente, o será el siguiente, debido a que catecol es más afín que ortofenol. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con este ejercicio? Bueno, entonces yo espero que ya quede más claro esto de la afinidad. Todos los sustratos que mencionamos en este ejemplo, por supuesto que pueden actuar, o más bien la enzima puede actuar sobre de ellos, porque tiene cierta afinidad con ellos, pero unos van a ser más afines que otros.
Con unos va a trabajar de manera inmediata y con otros se va a tardar un poquito más y vamos a necesitar ponerle más sustrato para que se pueda llevar a cabo la reacción pues en su totalidad o en su, pues de forma efectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya hablamos de saturación. Acuérdense que dijimos que saturación es que este sitio activo pues llegue a su máximo de actividad con el sustrato. De tal manera que si yo pienso que si agrego mucho sustrato, sigo agregando, la enzima va a trabajar más, va a llegar sí lo va a hacer, pero va a llegar un momento en que se va a saturar su sitio activo y aunque yo ponga más cantidad de sustrato, pues no va a poder unirse al sitio activo porque ya tengo otras moléculas que están unidas y con las que está trabajando. Entonces se dice que es cuando llega a la saturación y su actividad enzimática ya no aumenta de ninguna manera. Bueno. Entonces, pues ya vimos definición, clasificación, nomenclatura, su actividad, los puntos o los lugares que tiene una enzima, su forma, cómo actúa, la afinidad. Muy bien. Vamos a empezar ahora sí con lo que se conoce como, también la forma de actuar, ¿ok? Que disminuye la energía de activación. Entonces, pues vamos a entrar a lo que se conoce, al tema que se conoce como cinética enzimática. ¿Ok? ¿Qué es la cinética enzimática? Pues es el estudio de los factores que afectan la actividad de una enzima. ¿Ok? Pues ya vimos que la actividad es que una enzima actúe sobre el sustrato correspondiente, ¿ok? Y que esta actividad se puede medir, sí se puede medir a través de algo que se llama velocidad de reacción o velocidad enzimática. ¿Ok? ¿Cómo podemos medir la velocidad? Si no hablásemos de las enzimas, ¿cuál es la fórmula de la velocidad, muchachos? Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Ujú. Muy bien. ¿Ok? De tal manera que si les digo, pues es que la otra vez me fui a Acapulco y yo iba manejando a 200 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que en una hora yo voy a cubrir la distancia de 200 kilómetros. Esa es mi velocidad. Pero en el caso de la velocidad enzimática, ¿cómo vamos a tener esta ecuación? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué podemos medir de la actividad de una enzima para saber si está trabajando o no? Podemos medir la cantidad de sustrato utilizada en determinado tiempo. Esa es una opción. ¿Tenemos otra? Sí, sí tenemos otra opción. Velocidad enzimática es igual a la concentración de producto generado sobre tiempo. ¿Mm? Entonces, bueno,
tenemos estas dos opciones de velocidad para poder calcular velocidad enzimática. ¿Mm? La más fácil de poder seguir, de poder trabajar, es la cantidad de producto generada por determinado tiempo. Y por lo general la que se utiliza, y si ustedes van a revisar el tema en los libros y ven la representación de la actividad enzimática siguiendo la generación del producto, pues es la que se utiliza de manera general. Ahora, la siguiente pregunta que les hago es, ¿qué factores podrá afectar la función de una enzima? Temperatura. ¿Ok? ¿Cuál otro? ¿El pH? Ujú, muy bien. Ok, temperatura. Espérame. Ahí está temperatura. Y luego abajo vamos a ponerlo. El otro que es pH, ¿cuál más? ¿La concentración del sustrato? Ujú, la concentración del sustrato. ¿Qué otra? ¿Cuál es el otro término o integrante de la ecuación? ¿La concentración de qué? De enzima. Y otro factor que es el tiempo. ¿Ok? Estos 5 factores son los que están relacionados con la modificación o la afectación de la velocidad de reacción. Entonces, la cinética enzimática es el estudio de de los factores que afectan la actividad de una enzima, como son pH, ay, pH, temperatura, tiempo, concentración de sales. No es cierto. Concentración de enzima, concentración de sustrato. 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá. Y esos son. ¿Ok? Y pues el estudio de estos factores se pueden graficar. Se pueden graficar para poder generar ecuaciones matemáticas y poder estudiar de manera numérica todos estos fenómenos. Ustedes en el laboratorio, de manera presencial, se utilizaría el sistema de, bueno, antes se utilizaba la ureasa y ahora la que iban a utilizar es precisamente trabajar con polifenol oxidasa, ¿sale? Entonces, de lo que se trata, si ustedes ven su manual, pues era estudiar precisamente estos factores que afectan la actividad de la polifenol oxidasa utilizando catecol como sustrato, ¿ok? Entonces, vamos a ver cada uno de los factores. Vamos a empezar con pH.
Ok, como ustedes y como ya vimos en clase proteínas, o ya podrán imaginarse o adivinar qué sucede en el factor pH. A ver, si es cierto que se acuerdan. ¿Se puede desnaturalizar la proteína? Ajá, ¿en qué pHs? A pH isoeléctrico. No. Acuérdense que el punto isoeléctrico Ah, sí, sí, es sí. el pH en el que la enzima tiene carga neutra de 0, pero no está desnaturalizada. No actúa porque no tiene cargas y se precipita, pero no se desnaturaliza. Pero si le pongo un pH ácido, muy ácido, como 1, o muy básico, como 12, 13 o 14, sí hay una desnaturalización. Pues ya se van acordando. Sí, sí. Ok. Se desnaturalizan. ¿Por qué se desnaturalizan? Muy sencillo. Recordemos que la estructura de la enzima, ¿ok? No me vayas, computadora. Mm, a ver, ok. Recordemos que la estructura de la enzima, ¿sí? Y como ya lo vimos en la imagen dinámica, pues tiene sus sitios activos, sus grupos R. Y estos grupos R, algunos tienen cargas, otros no. Parece que hay aminoácidos con carga, sin carga, polares, no polares, etc. Entonces, estas cargas, pues ya dijimos que cuando son zonas estrechas, pues es porque hay una carga negativa y una positiva y se atraen. En donde hay zonas separadas es porque hay una negativa y otra negativa y pues no hay modo de acercarlas. Pero de alguna manera la enzima o la proteína pues se acomoda y puede generar su estructura. Pero ¿qué sucede si pues le empiezo a colocar muchas cargas? Vamos a empezar con positivas, ¿ok? Muchas cargas positivas en el medio. ¿Qué va a suceder con esas cargas? Pues inicialmente van a interactuar y no va a haber ningún problema con ellas. Ujú. Pueden ser cargas de sales, acuérdense. O en este caso, pues estamos hablando específicamente de protones o de grupos hidroxílicos. ¿Ok? Entonces, pues van a empezar a interactuar con las cargas que ya tiene de por sí la proteína. Y entonces, ¿qué va a hacer? Pues las va a desestabilizar, ¿ok? Porque aquí va a ser positivo con positivo, se van a empezar a repeler. Ujú. Y va a llegar un momento en que esta proteína se desestabilice y se abra y se pierde la estructura tridimensional. Entonces, aquí estaríamos hablando de qué fenómeno, de una desnaturalización, porque el exceso
de protones en este caso, pues alteró la estabilidad que ya se tenía de cargas en la proteína o en la enzima y pues generó que se desestabilizara y por lo tanto esa proteína o esta enzima pierde su estabilidad, pierde su conformación y entonces pues vamos a tener una desnaturalización. Desnaturalización implica pues pérdida de la función. ¿Ok? ¿Dudas? Y decíamos que esto se puede graficar, sí, sí se puede graficar de la siguiente manera. ¿Qué tendríamos en X y qué tendríamos en Y? Acuérdense, estamos estudiando la actividad de la enzima. Esto es su velocidad de reacción. ¿Qué tendríamos en X y qué tendríamos en Y? En X sería el pH y en Y la actividad enzimática. ¿En X qué, perdón? En X el pH y en Y la actividad enzimática. Ujú, así es. Tendremos pH y en Y tendríamos velocidad de reacción. ¿Cómo se pone? B mayúscula y en minúsculas B max. Perdón, max. ¿Ok? Entonces quedaría como velocidad máxima. Ujú, ahí está. pH. ¿Por qué pH en X? Porque el pH es lo que voy a poder manipular o modificar en mi estudio. Ajá. Y voy a ver qué sucede si voy a poner de un pH 1 hasta un pH 14. Y lo que voy a ver es cómo se refleja este cambio en la velocidad máxima. Entonces, si ya dijimos que a pHs extremos va a estar desnaturalizada la proteína, ¿cómo va a ser la velocidad máxima? ¿Baja o alta? Baja. Baja. ¿Ok? Entonces, fíjense, a pHs muy ácidos es baja. A pHs que se acercan a la neutralidad van subiendo, pero conforme me acerco a la basicidad, entonces vuelven a bajar. ¿Mm? De tal manera entonces que en los extremos, déjenme hacerla porque la hice como muy pronunciada. Entonces, en los extremos, pues vamos a tener que toda esta zona representa desnaturalización, ¿ok? Que son en los extremos. ¿Dónde va a tener su actividad máxima, muchachos? Aquí. Pues aquí, en la gráfica, está. Ahí está su velocidad máxima.
¿Y qué otro valor podemos sacar de esta gráfica? De ese punto, no me haga chueco, nos vamos a X. Entonces, aquí lo que tendremos es lo que se conoce como pH óptimo. ¿Ok? Entonces, en este punto vamos a tener pH óptimo y en Y vamos a obtener velocidad máxima. Esos dos valores los podemos sacar. Entonces aquí en pH iría el número 1, 2, 3, 4 hasta el 14. Y en velocidad máxima, pues ya la escala va a depender de los resultados que vayamos obteniendo. Porque si trabajamos todos los pHs, ¿cuántos valores tendríamos? Si trabajáramos con todo el intervalo de pH, ¿cuántos valores tendríamos? 14. 14. Ajá. Entonces tendríamos nuestra tablita con pH 1, ¿a qué velocidad máxima corresponde? pH 2, ¿a qué velocidad de reacción, perdón, corresponde? A pH 10, ¿a qué velocidad de reacción corresponde? Grafico y me va a quedar esto. Y entonces ya que tenga la gráfica, si me voy para X, entonces, perdón, para Y, entonces tendré velocidad máxima. ¿Ok? Pues déjenme corrijo aquí algo. Velocidad de reacción, una disculpa. Y entonces en este punto será la velocidad máxima. Nada más en ese punto. ¿Ok? Ahora, ¿el pH óptimo es solamente un punto? No, puede ser un intervalo. ¿Ok? Pues todo este puede ser un intervalo. Entonces vamos a pensar que polifenol oxidasa, su pH óptimo es de 6.8. Pero también podemos encontrar el pH óptimo de la fenolasa es de 5.8 a 6.8. Y bueno, generalmente pues prevalece más el intervalo que el valor puntual, pero podemos tener de los dos. ¿Ok? Esos son los datos que tengo de esta gráfica. Ahora, a estas gráficas se le llaman gráficas de Michaelis. Sí, los quisieron, esto de la constante de Km, que es la constante de Michaelis. ¿Cómo encontraron esa constante? Trabajando este tipo de gráficas. Bueno, pero fíjense bien, muchachos, toda regla tiene una excepción. La mayoría de las enzimas, sus pHs óptimos rondan la neutralidad, pero no todo es así. Tenemos enzimas en el estómago. El pH del estómago va de 1 a 3. Estamos hablando de pHs muy ácidos. Entonces nuestro pensamiento sería, híjole, pues entonces ahí se destruirían las enzimas. Pues sí, puede ser enzimas que lleguen de otro lado, que estén acostumbradas a trabajar en pHs neutros o básicos, o proteínas que se desnaturalicen a esos valores.
Pero las enzimas que están en el estómago trabajan mucho mejor a pHs ácidos. Por lo tanto, su gráfica sería de esta forma. Me tembló la mano, déjenme corrijo. Sería de esta forma. Donde tendría el pH óptimo, ¿ok? En medios ácidos, su velocidad de reacción máxima sería en este punto. Para pHs altos, bajos, perdón. ¿Ok? pHs bajos. Y la otra excepción es esta. Enzimas que trabajan a pHs altos, como cuáles o básicos, como los del intestino, como las pancreáticas, en donde su pH óptimo está en pHs básicos y su velocidad máxima la vamos a tener en esos pHs o en ese intervalo de pH. Entonces podemos tener las tres propuestas, las tres son válidas, las tres existen. Pero pues ustedes van a encontrar para representar los estudios de velocidad de reacción o de cinética enzimática, esta, que es la que aplica para la mayoría de las enzimas.